Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching, un programa en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a seguir con el episodio anterior que empezamos a hablar de comunicación y por qué es tan importante el tema de comunicación. Y acá me gustaría también, Andrés, que te veo ahí en la pantalla, que participes. Básicamente el tema de comunicación es súper, súper importante porque la comunicación es la base de cualquier negocio, es la base de cualquier relación, es la base de tener una relación con el otro, es la base de la venta. O sea, la comunicación, o sea, sin la comunicación, digamos, nos está faltando algo para todos los temas. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Qué decís? Y que es tal cual. Y eso tiene que ver básicamente con otra vez los 7 hábitos, la victoria pública y comenzar con los 3 hábitos, particularmente el quinto, que es comprender y ser comprendido. Y si no tenemos comprensión con el otro y el otro no nos comprende, estamos como cada paisano por su pueblo, dirían algunos. Es decir, no tenemos la menor idea de cómo relacionarnos con el otro. Así de Bien, simple. y ahí la sesión pasada empezamos hablando justamente de este tema de oír es biología, escuchar es una decisión, ¿no? O sea, yo puedo estar en este momento oyendo este webinar, oyendo esta sesión de Poder Latino, pero puedo estar con otra cosa, con el teléfono, con lo que está pasando en el lugar donde estoy escuchando, concentrado o en otra cosa, entonces estoy escuchando, pero realmente no estoy oyendo, ¿no? O sea, mejor dicho, estoy oyendo, pero no estoy escuchando, ¿no? Entonces, esa escucha requiere de estar con atención y prestar esa atención para poder procesar ese pensamiento, ¿no, Andrés? Claro, porque la diferencia entre oír y escuchar es que escuchar es oír más interpretar. Y para poder interpretar necesitamos conocer al otro, necesitamos tener un lenguaje común, porque en definitiva las palabras no tienen, lo que buscan aportar es un significado. Y si una palabra para mí tiene un significado y para vos otro, no nos estamos interpretando. Y entonces, bueno, ese es el problema de la comunicación, que cuando lo estudié parecía tan simple como que, bueno, tener un mensaje, hay que de alguna manera pasarlo a palabras y esas palabras se las comunicamos al otro. Parece todo muy simple, pero del otro lado tenemos que ver si el otro, las palabras tienen el mismo significado, interpreta lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es tan importante el tema de la retroalimentación. La retroalimentación es justamente que el otro nos repita con otras palabras lo que comprendió para ver si recibió la idea que nosotros queremos transmitir. Si no, estamos haciendo el teléfono roto, no sé si todos lo conocen, pero es así. Uno va transmitiendo cosas y cuando llega al último, el último tiene cualquier otra versión menos la nuestra. Sí, y acá algo muy importante también es, o sea, entender justamente que parece simple el tema de la comunicación y es algo que por ahí muchas veces lo vimos muchas veces y lo escuchamos muchas veces, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, los ruidos, o sea, el grafiquito ese que muchos han estudiado en algún momento, pero una cosa es haber estudiado y haber visto eso y otra cosa es poder implementarlo en nuestra vida y tenerlo en conciencia, ¿no? Y acá, si vamos a hablar de niveles de comunicación, ¿no? O sea, fíjense esto, hoy en día, con el tema del WhatsApp, con el tema de la comunicación escrita, o sea, piensen esto, hace 20 años, ¿cuántos se comunicaban en forma escrita, ¿no? O sea, la forma escrita era una forma, incluso, o sea, estamos hablando un poquito antes del email, incluso, ¿no? ¿Cuánto nos comunicábamos en forma escrita? Prácticamente nada, ¿no? O sea, sí, una carta que se mandaba, esto, lo otro, pero habitualmente la forma de comunicación era verbal, ¿sí? Era presencial, ¿sí? Una reunión era presencial, no había ni siquiera conferencias de llamadas, pero la alternativa era el teléfono, ¿no? Y cuando estamos hablando de este tipo de situación, no nos damos cuenta que no es lo mismo comunicarse en forma presencial que comunicarse en forma de texto, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque cuanto más cerca estamos de la presencialidad, más cerca estamos de poder percibir, porque la comunicación no se da a nivel de lo que estoy diciendo, sino a qué cara pongo, cómo me estoy expresando, cómo es mi corporalidad, cómo el tono de la voz, la velocidad en la que hablo, las pausas,
que hago. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esa tentación de estar hablando con personas por WhatsApp, ¿no? Y hablar por WhatsApp es uno de los errores más grandes si nosotros nos queremos comunicar realmente con alguien, ¿no? El WhatsApp debería servir exclusivamente para cosas del estilo de confirmación. Estoy llegando, voy para allá, recibí el mensaje, nos juntamos a las 4. O sea, para cosas que son mucho más relacionadas con algo que es, bueno, algo como cortito y concreto, ¿no? Pero a veces nos quedamos chateando con una persona y estamos hablando de algo y contándole lo que nos pasó, ¿no? Y muchas veces el entendimiento es muy, pero muy distinto a lo que a lo que la persona está sintiendo, ¿no? Entonces, de esta forma muchas veces hablamos con clientes y queremos hablar por WhatsApp porque no queremos molestarlo, supuestamente, y de esa forma el cliente nos dice A y nosotros entendemos B y no tenemos esa retroalimentación. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar elegir cuál es la mejor forma de comunicación de acuerdo a la ocasión, ¿no? Y siempre intentar que esa forma sea la presencial, o sea, cara a cara con el otro. Lo que pasa es que muchas veces esa forma es, digamos, ineficiente para ciertas cosas, pero para otras no. Entonces tenemos que estar como conscientes si estamos eligiendo la forma de comunicación o simplemente estamos usando la que nos viene por delante. Entonces, si nosotros vamos a querer hablar con un cliente, bueno, presencial sería la forma ideal. Ahora, si sacamos la presencialidad, y bueno, un Zoom sería la siguiente, ¿no? Porque estamos oyendo a la persona, estamos viendo a la persona, o sea, le podemos ver la cara, le podemos ver los gestos. Si nosotros le estamos hablando a la persona y la persona pone cara de esto, acá ya no me interesa nada de lo que me estás diciendo, difícilmente lo podría entender en un WhatsApp o difícilmente lo podría entender en una forma telefónica. La siguiente forma menos eficiente sería una forma telefónica sin visual, ¿no? Donde yo por lo menos escucho a la persona, le pregunto algo y me contesta instantáneamente, ¿no? Entonces, fíjense que todas estas formas de las que hablamos hasta recién son sincrónicas, es decir, nosotros estamos hablando, la otra persona nos está contestando en el mismo momento que nosotros hablamos. Ahora, cuando pasamos a la forma escrita, al WhatsApp, a hablar por mensajes, a hablar por las redes, ¿sí? ¿Qué nos pasa en ese momento? Primero que no necesariamente la conversación es sincrónica. Tal vez yo escribo un mensaje ahora a la mañana y me lo contestan a la tarde, y yo contesto a la noche y el otro me contesta mañana, y la emocionalidad va cambiando, los intereses van cambiando, lo que dije me voy olvidando, ¿sí? Yo, no es que me escriben y yo digo, voy a leer todo la conversación que tengo hace un mes con esa persona y la voy a volver a recapitular, ¿no? A veces leo, a veces no, a veces contesto por encima, a veces estoy haciendo cualquier cosa y le contesto para no dejar de contestar, y contesté cualquier cosa porque no leí bien. Entonces, es muy importante, es preferible a veces no tener esa comunicación, ¿sí? Que tenerla de esa forma, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que así teóricamente la comunicación es muy compleja. Hay tres tipos de comunicación. La verbal, la no verbal, que es la corporal, que es lo que mencionabas, y la emocional. Es decir, tres tipos de comunicación. Pero incluso dentro de la verbal está la que se denomina analógica y digital. La digital es lo que escribimos y la analógica es, bueno, lo que mencionabas vos, todo lo que ponemos en ese decir, el tono de voz, el volumen, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es tan complejo que, bueno, a mí que para mí es fundamental poder escuchar y me costó un montón, era un cascote, digamos, escuchando. Y a pesar de haberme formado, haber leído libros muy importantes sobre cómo comunicarse, bueno, uno sigue aprendiendo porque es tremendo poder escuchar. Así que si uno que está especializado le cuesta escuchar, imagínate el común de las personas, cómo nos cuesta comunicarnos, ¿no? Sí, antes de darle la palabra a Lu, les voy a leer algo que tengo acá que dice: 55% de la comunicación es no verbal, visual, ¿no? Gestos, postura, expresiones faciales, lenguaje corporal. 55%, más de la mitad, ¿no? O sea, si nosotros no estamos viendo a la persona, más de la mitad de lo que se dice lo estamos perdiendo, ¿no? Por otro lado, 38% de la comunicación es paraverbal, auditivo, ¿sí? Tono de voz, ritmo, volumen, entonación, ¿no? Si me están hablando, o sea, con una voz, o sea, que detecto que la persona está enojada, o que detecto que la persona está contenta, o que detecto que la persona está apurada, o que detecto que la persona está triste, ¿no? 38% de la comunicación. Y fíjense esto, ¿no? Lo increíble. Solo 7% de la comunicación es verbal, las palabras en sí mismas. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos hablando por escrito,
estamos prácticamente aprovechando solo el 7% de esa comunicación, ¿no? O sea, solo el 7% estamos entendiendo porque un montón de cosas no las entendemos y por otro lado estamos entendiendo lo que sentimos que el otro nos está queriendo decir más que lo que el otro nos dice, ¿no? ¿Qué decís, Lu? Eh, bueno, yo quería como acotar a esto que venían hablando al principio del WhatsApp que se ha instalado, sobre todo en ventas, como que la gente muchas veces dice, no, mándame por acá, no, no puedo hablar, no estoy en el trabajo, como que es una excelente excusa para esto de no tener el timing del ida y vuelta y hablar y generar esa relación, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es generar una relación y detectar el interés. Porque si esa persona no tiene el tiempo para, bueno, presencial a lo mejor no puede, pero para hacer un Zoom, para conocernos, para dedicar ese tiempo a generar ese compromiso para justamente lograr ese objetivo con nuestra ayuda, entonces me parece que nuestro trabajo es primero identificar o generar ese interés fuera de lo que es el WhatsApp. Si no podés ahora, lo hablamos en otro momento, hablemos por lo menos por teléfono y después seguir viéndonos y encontrándonos. Pero el WhatsApp se ha instalado y me parece que con eso se pierde muchísimo, muchísimo, muchísimo de oportunidades. Muchas veces no, porque hay personas que ya están resueltas y que ya saben. Entonces, bueno, después pasan rápidamente a la otra instancia, pero hay personas que solamente se quieren manejar por WhatsApp y bueno, eso me parece que es una gran pérdida, ¿no? Como que no, no, yo no trabajaría con personas que solo quieren hablar por ese medio. Decía el otro día en un video Gary Vee, que es algo que lo hemos repetido muchas veces, es que no podemos tratar de venderle algo a quien no tiene interés en comprar, ¿no? El error más grande de un vendedor es intentar, o sea, venderle a alguien algo que no necesita y que no quiere, porque entonces estamos perdiendo el tiempo con personas que no quieren. Y justamente para eso, detectar eso es fácil cuando escuchamos a la persona. En alguno de los episodios les dije, empiecen a mirarse cómo compran ustedes, qué tipo de compradores son ustedes, cómo hacen para comunicarse cuando ustedes sí quieren comprar, cuando van a un lugar a comprar algo, cuando están en internet intentando comprar algo. ¿Qué tipo de acciones hacen? ¿Cómo se comportan cuando quieren comprar? ¿Y cómo se comportan cuando no quieren comprar? Cuando quieren por ahí mirar algo o chusmear un precio o saber de algo o averiguar para alguien pero no tienen tanto interés. O sea, ¿cómo se comportan? ¿Cuál es el interés, no? Y generalmente el interés, cuando uno tiene interés en comprar algo, realmente el interés está ahí y cuando quiero trabajar con una persona que me interesa, el interés está ahí con esa persona. Y tal vez a veces tengo interés en comprar, pero no tengo interés en comprar con vos, con esa persona que me está atendiendo porque por alguna razón no logré esa empatía. Entonces, acá algo que les quería terminar de leer es, dice, importante, esto no significa que el 93% de la comunicación es no verbal en cualquier contexto, ¿sí? Ojo con estas cosas que a veces no es para cualquier contexto, ¿no? El modelo aplica sobre todo cuando se comunican emociones, ¿sí? Actitudes y confianza, que son las cosas que nosotros sí necesitamos en nuestro modelo para poder justamente generar ventas persona a persona, ¿no? Si hablamos de información técnica, datos o instrucciones, obviamente las palabras pesan mucho más, que es lo que les decía antes, ¿no? Si hablamos por WhatsApp, ¿qué temperatura es el día de hoy? Y me contestan 22 grados, ¿sí? O sea, simplemente es un dato que estoy preguntando, ¿no? Si pregunto, si pido los factores técnicos de un auto, de una propiedad, y me pasan los factores técnicos de esa situación, es simplemente algo técnico, ¿no? O una instrucción, ¿no? O sea, esto se hace así, cómo se cocina una torta y se ponen los datos, ¿sí? Con los ingredientes, son datos técnicos, ¿sí? Ahí no requiero tanto esa comunicación no verbal, ¿no? Porque simplemente estoy dando datos específicos, ¿no? Entonces, dicho esto, lo más importante que nos tenemos que llevar de todo esto es que primero tenemos que ser, como siempre, intencionales en la forma de comunicación. Es decir, tenemos que decidir si con la persona con la que nos estamos comunicando, ya sea para vender, ya sea con un amigo, ya sea con una pareja, ya sea con un hijo, tenemos que poder ser intencionales en elegir la forma de comunicación. ¿Me estoy comunicando por este canal porque simplemente me quedó cómodo o me estoy comunicando por este canal porque es el canal adecuado para lo que quiero hablar, ¿no? Y una forma de comunicación que para mí en este momento está subvalorada muchas veces es el Zoom, ¿no? Es la forma de video. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las personas dicen, o me junto presencialmente
o hablo por teléfono, o hablo por WhatsApp, que sería como los dos extremos bien claros, ¿sí? Y en el medio podría haber una llamada telefónica, pero el Zoom, la videollamada, es algo que no está todavía del todo como fácil o cómoda, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a llamar por videollamada y me siento como incómodo que estar haciendo la otra persona. Obviamente que normalmente yo lo hago con mi familia, porque es mi familia, simplemente marco en videollamada y si me atienden, y si no, no. Pero, o sea, cuando es con una persona, obviamente que siempre pedimos autorización, ¿no? Hola, ¿te parece si hacemos una videollamada y hablamos esto? ¿No? ¿Cuántas veces nos podríamos juntar con nuestros amigos si hiciéramos una videollamada en lugar de tratar de forzar la reunión presencial, que muchas veces es desplazarse, tiempo de desplazamiento? Muchas veces una reunión con amigos tiene que durar 3, 4 horas, porque entre que llego, me junto, hacemos algo, comemos algo, y por ahí una reunión por Zoom duraría 1 hora simplemente, y nos juntamos con ese amigo o con esos amigos y charlamos y nos ponemos al día, y podríamos tal vez hacer una reunión por semana, una reunión cada 2, 3 días, o sea, podríamos tener una frecuencia mucho más alta en una forma de comunicación que, si bien no es la ideal como la presencial, es a veces la posible, ¿no? O sea, y es muy distinto de nuevo lo que hacemos cuando hablamos por teléfono o cuando hablamos por videollamada. Por otro lado, cuando hablamos con clientes, ¿cuántas veces nosotros hablamos con el cliente por WhatsApp y del WhatsApp pasamos a intentar la presencialidad con el cliente? Que de nuevo, ¿es lo ideal la presencialidad? Claro que es lo ideal la presencialidad, pero la presencialidad a veces tiene una inversión de tiempo y de dinero que es bastante grande, ¿no? Si yo me tengo que juntar con un cliente que está en otro país, y bueno, va a ser bastante extremo, ¿no? Obviamente que estoy hablando de algo bien básico o bien extremista para que vean el tema, ¿no? Pero a veces me tengo que juntar con un cliente que me tengo que juntar a 20, 30 minutos de donde vivo o de donde trabajo. Tengo que agarrar el auto, ir, estacionarlo, pagar un estacionamiento, llegar a un lugar, juntarme en un lugar, pagar un café, hacer esto, hacer lo otro. Y por ahí el cliente ni siquiera todavía está convencido de que quiere avanzar, ¿no? Entonces, muchas veces antes, entre el WhatsApp, entre el extremo del WhatsApp y el extremo del presencial, muchas veces antes debería estar esa videollamada, ¿sí? Debería estar esa situación donde al cliente le digo, escúchame, ¿te parece que antes de juntarnos hagamos una videollamada, charlemos y veamos juntos en dónde estás parado? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que por ejemplo, cuando yo tengo un consultante nuevo, inevitablemente le solicito permiso para hacer una videollamada porque yo puedo ver un montón más de elementos de la comunicación que no los puedo ver en una llamada simple. Excelente. Bien, y con esto vamos a pasar a hablar de un marco, así que es el marco parar, ¿no? Parar por las siglas, P-A-R-A-R, ¿sí? Pausar, afirmar, reflejar, ahondar, perdón, y registrar. ¿Sí? Pausar. Dejo de 2 a 3 segundos antes de responder. ¿Sí? Lo que genero en este caso es que la audiencia o la persona, ¿sí? Le doy el tiempo para como pensar, ¿sí? Y para que se sienta escuchado, ¿no? Para darle el espacio para que el otro pueda hablar, ¿no? O sea, es como que freno un minuto. Afirmar, la A de afirmar. Muestro que recibí el mensaje, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo hace mucho, ¿sí? Cuando hablamos con inteligencia artificial. Es muy interesante ver el proceso que usa la inteligencia artificial para hablar con nosotros, nos muestra un poquito cuál es el proceso que nosotros deberíamos estar haciendo correctamente, porque la inteligencia artificial lo que hace es busca un modelo y lo aplica, ¿no? Y el modelo es como la teoría, ¿no? En este sentido. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace la inteligencia artificial es esto, es decirte como permanentemente, tiene sentido lo que decís. Me gusta esto que estás hablando. Entendí lo que me estás diciendo. Entonces, es como que de alguna forma lo que hace es validar, afirmar, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Entiendo que te sentís de esta forma, ¿no? El otro punto es reflejar, ¿no? Repito en mis palabras lo que entendí. Y esto es clave en la comunicación. Es clave, clave. Un poco lo decía Andrés al principio, que es que cuando yo repito con mis palabras lo que interpreté que dijo el otro, lo que estoy haciendo es validando esa situación, pero también estoy como mostrando que entendí, que estamos en el mismo canal, ¿no? Por ejemplo, nosotros le decimos al cliente, sí, te sigo, lo que más te preocupa es, ¿sí?
que la propiedad tenga estas características, que tenga una parrilla, que el auto tenga aire acondicionado y levanta cristales, que la heladera tenga refrigerador y heladera o que sea de bajo consumo, que el aire acondicionado, o sea, las características del producto que está queriendo recibir, ¿sí? Lo está entendiendo. En el coaching, lo que más te interesa es poder generar más clientes para poder generar más facturación. Lo que te interesa es trabajar sobre cómo hacer clientes recurrentes, cómo que tus clientes que ya te compraron te vuelvan a comprar o te referencien. O sea, repetimos lo que la persona está buscando para que justamente generar esa situación de entendimiento comunicacional, ¿no? Después tenemos ahondar, ¿no? Pregunto en una capa más profunda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambió ahora para que esta o esto sea tu prioridad? ¿No? O sea, como que voy de lo más superficial que venimos hablando a ahondar, ¿sí? En el porqué de la persona y por qué está queriendo hacer esto y vamos yendo más profundo a medida que vamos entendiendo el problema, porque hasta que no entendemos el problema, piensan que las personas muchas veces, cuando todavía no tienen confianza, no nos cuentan todo su problema, nos cuentan una parte más superficial, ¿no? O sea, porque a veces lo más profundo es más íntimo, no quieren compartir, no quieren que se divulgue. Entonces, a medida que vamos tomando esa confianza, podemos justamente ir preguntando en capas un poquito más profundas, ¿no? Y registrar, ¿no? Anoto frases textuales y acuerdos, ¿no? O sea, muchas veces anotar cuando estamos con clientes es súper importante porque el anotar lo que muestra es ese interés de que estoy escuchando. Muchas veces les habrá pasado que ustedes están hablando con alguien y lo ven justamente que no está anotando y decís, esta persona no se va a acordar de todo lo que le estoy diciendo de ninguna manera, porque salvo que sea una persona entrenada, hiperentrenada para tener una memoria de elefante, lo normal es que todos estos detalles no siento que me los esté entendiendo, ¿no? Y cuando esa persona no siente que la estamos entendiendo, que no siente que le vamos a resolver el problema, entonces ahí es donde se genera esa fractura de decir, esta persona no es la persona que quiero que me atienda, voy a seguir buscando otra persona que me pueda ayudar con este mismo mensaje, con esta misma experiencia de compra, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Entonces, fíjense esto, hablamos de este marco parar, ¿no? Pero vamos a ver microtécnicas que suben la conversación, ¿no? El silencio intencional, ¿sí? Después de una respuesta, esto que decíamos, cuento hasta tres y el cliente es el que amplía, ¿no? El eco breve, repito 1 a 3 palabras clave para invitar a seguir al cliente. Por ejemplo, el cliente me está hablando del plazo, ¿no? Y entonces le digo, entonces plazo corto, ¿no? Sí. Y sigue hablando, ¿no? Como un eco, o sea, como que repito algo de lo que dice. De nuevo, volvemos a la inteligencia artificial, ¿no? Si hablamos con la inteligencia artificial, esto lo hace recurrentemente, ¿no? Que repite. O sea, permanentemente alguna cosita como para darnos el feedback de que estamos, o sea, hablando de lo mismo, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, ¿no? Paráfrasis más chequeo, ¿no? Por ejemplo, lo resumo y vos me decís si lo entendí bien. Y yo entonces hago el resumen de lo que el cliente necesitaba con los puntos, ¿sí? De lo que, o sea, el cliente me estaba pidiendo, ¿no? Etiquetar la emoción, ¿no? ¿En qué emoción estamos? Algo muy importante y que lo vamos a ver en algún episodio posterior es el tema de las emociones. ¿En qué emoción está cada uno de ustedes en este momento? Todos ustedes saben identificar cuál es la emoción en la que están en este momento y sabrían identificar la emoción en la que está un cliente. Bueno, es muy importante poder identificar las emociones, cuáles son esas emociones, en qué emoción estamos nosotros y en qué emoción está el cliente. Es clave para poder justamente comunicarnos y para poder entender para dónde ir, ¿no? Por ejemplo, una frase suena que te frustró la última experiencia, ¿no? O sea, típica situación, que el cliente viene frustrado porque no consigue, por ejemplo, vender su propiedad, no consigue conseguir el personal adecuado para su empresa, no consigue algo que le resuelva el problema que tiene de salud, o sea, simplemente son típicos problemas de frustración, ¿no? Entonces, poder conectar con cuál es la emoción de la persona en el momento y con la propia, porque si no podemos conectar con la emoción propia, es difícil también que podamos conectar con la ajena. Y muchas veces cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿en qué emoción estás? ¿Sí? Muchas personas dicen, no sabría decir cuál es mi emoción actual, ¿sí? Porque no sabemos cómo etiquetar, cómo ponerle palabras a esa emoción, ¿no? También hablamos de hacer un resumen cada aproximadamente 7 minutos, ¿sí? Como parar un momento y decir, hasta acá, ¿sí?
entendí A, B y C. ¿Sí? ¿Me faltó algo? No, estamos bien, ¿no? Como que, de nuevo, cada un periodo de tiempo paramos, o sea, recapitulamos, anotamos, decimos, entendí esto, ¿estamos correctos? Sí, y seguimos. ¿Para qué? Justamente para no hacer un montón de tiempo y después, o sea, haber entendido cualquier cosa, ¿no? Esto también muchas veces lo aplicamos en cuando hacemos ciertos procesos nuevos, ¿no? Que decimos, hace una cosa, chequémosla, hace un poquito más, chequémosla, hace un poquito más, chequémosla, porque si no, te vas a pasar 10 días haciendo algo, lo vamos a mirar y vamos a decir, no, no, los 10 días están mal porque me entendiste mal desde el principio, no nos comunicamos bien, o lo expliqué mal desde el principio, ¿sí? Y entonces no nos logramos entender y hace 10 días que estás trabajando en algo que no era nada que ver lo que teníamos que hacer juntos, ¿no? Entonces, siempre esta situación de parar, pausar, chequear, validar con el cliente y volver, ¿no? Y por último, el cierre de cada bloque, ¿sí? Que básicamente es si resolvemos X e Y dentro del tiempo Z, ¿sí? Avanzamos, es decir, por ejemplo, si resuelvo, o sea, detectamos que el problema es, por ejemplo, esta persona quiere comprar una propiedad en tal locación, en tal precio, de tal tamaño, pero, por ejemplo, el precio no le está acomodando, ¿no? Entonces es, bueno, si resolvemos este tipo de propiedad en este tipo de precio, antes de 30 días, vos estarías avanzando para poder comprar esa propiedad. O sea, validamos, hacemos esa validación de que si las cosas que están teniendo el cliente en cuenta son las mismas que nosotros y a partir de resolver ese problema, ¿sí? Avanzamos. Pero hay una pregunta acá muy importante, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esa situación de cierre, que es preguntar si hay algo más que te esté impidiendo avanzar, además de lo que ya hablamos. Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros, el cliente nos dice, el problema es este, ¿no? Y vamos, resolvemos ese problema y sin embargo el cliente no avanza, ¿no? ¿Y por qué era? Porque había otras situaciones, ¿sí? Como por ejemplo, otra persona que toma la decisión, como por ejemplo, otro que tenía que vender una propiedad para comprar otra, o sea, cosas que no nos informó en el proceso, pero nos informó lo que él tenía en la cabeza como su único problema. Mi único problema es el precio, ¿no? Pero después cuando ahondamos, ya el único problema no es el precio, sino que hay otras situaciones también que lo están incomodando o no lo están dejando avanzar, ¿no? Y vamos a ver algunas señales de que escucho, ¿no? O sea, por ejemplo, verbales, ¿sí? Cuando decimos necesito, me preocupa, todavía no, o sea, ahí tenemos justamente que ver el dolor o la objeción explícita, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una persona que tenemos que escuchar ciertas palabras que está diciendo, ¿sí? Para entender su escucha. Las paraverbales, como el tono y la velocidad, o sea, por ejemplo, acelera cuando habla del precio, ¿sí? Entonces, tiene como sensibilidad a los costos, está preocupado por esa situación. Si nosotros estamos hablando en normal y de repente como que aceleramos, o por ejemplo, de repente vamos a decir algo y lo decimos como todo así que no se nota nada de lo que estamos hablando, como que, como que de repente veníamos hablando en un tono normal y de repente nos vamos para adentro, ¿sí? O sea, esos tonos, ¿sí? Y la diferencia de velocidad muestran también indicios de qué emoción está en el cliente, ¿no? No verbales, el típico que conocemos todos, mirar el reloj, ¿no? Cuando una persona está mirando el reloj es me tengo que ir, o hay dos situaciones. Una es, ya me aburrí de lo que me están hablando, ya no me interesa, o tengo algún problema que tengo que resolver y tengo que salir de esta situación, ¿no? Porque podría ser que la persona esté muy interesada, pero si tiene que ir a buscar a los niños a la escuela, simplemente va a tener que irse porque tiene un horario al que tiene que irse, ¿no? Entonces tenemos que también ser conscientes de esa situación. O cruzar los brazos, ¿sí? Por ejemplo, es un gesto de, o sea, hay algo que me está haciendo sentir incómodo, ¿no? Hay algo que me estoy tratando como de proteger, ¿no? Cuando hablamos de digital, por ejemplo, si responde rápido o responde lento, ¿no? O sea, si estamos en el WhatsApp y le escribimos y nos contesta y lo vamos a escribir y nos contesta y lo vamos a escribir como que está concentrado en nosotros, o le escribimos, nos deja 3 horas, nos contesta, le escribimos, nos deja 4 horas más, nos contesta, ¿no? Ese formato también es un formato muy fácil para poder identificar si hay interés, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que un dato específico no es necesariamente relevante, hay que analizar el contexto, es decir, más allá de que lo que decís suele suceder así, pero a veces cruzar los brazos puede ser tanto de estar encerrado, tomar distancia, etcétera, o no, puede ser a lo mejor de estar apreciando determinadas cosas que
que nos puede hacer equivocar, darle un significado específico a cada acción, digamos así. Excelente. Por ejemplo, scripts de preguntas que podemos usar, ¿sí? Con el cliente, ¿qué te gustaría que pase a partir de hoy con este tema? ¿No? O sea, preguntar como concretamente cuál es la expectativa que tiene el cliente. Cuando decís caro, ¿contra qué lo estás comparando? Esta pregunta es clave, 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 clave con los clientes, ¿sí? Cuando un cliente me dice lo que me estás ofreciendo o tu servicio o el producto es caro, siempre la pregunta que sigue jamás es justificar el precio, siempre es contra qué lo estás comparando, ¿sí? Porque vos estás comparando esta propiedad con esta otra propiedad, pero esta tiene X metros más, está ubicada en un lugar mejor, está en un piso más alto, está de esta forma o está de esta otra, ¿no? O sea, siempre con qué lo estás comparando. Si están comparando mis servicios, bueno, te parece caro, pero ¿con qué lo estás comparando? ¿No? Lo estoy comparando contra otro coach, pero ese coach, o sea, ¿qué trayectoria tiene? ¿Cuántas personas coacheó? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué edad tiene? O sea, me estás comparando contra una persona que recién empieza o contra una persona experimentada. Si yo soy el referente del rubro, si yo soy Bill Gates, ¿no? O sea, ¿me podrías comparar a Bill Gates contra un chico que se dedica a lo mismo que Bill Gates, pero arrancó hace 3 días y que tiene 25 años? No. Entonces, siempre, o sea, buscar contra qué estás comparando para que sea caro. Y si realmente, o sea, es caro, o sea, simplemente hay otra persona que hace lo mismo, bueno, tenemos la opción de decirle, mira, contrata a esta otra persona y fíjate cuáles son tus resultados y, o sea, yo sigo por mi camino, ¿no? De nuevo, nunca intentar convencer a quien no ve el valor, ¿no? Y cuando no ven el valor, también nos tenemos que preguntar por qué no ven el valor, ¿no? Esa pregunta es súper importante. ¿Por qué no ven el valor en nosotros? Muchas veces lo hablamos esto que es finalmente, si un cliente no ve el valor en nosotros, en parte es porque nosotros tampoco estamos transmitiéndole a ese cliente el valor. Y una forma de transmitir valor a veces es, cuando un cliente nos contacta, es mostrándole algo de valor de nosotros, o sea, que le sirva al cliente. Por ejemplo, a veces es un video que cuenta quiénes somos, qué hicimos, a qué nos dedicamos, cuál es la solución que brindamos, quiénes son nuestros clientes, testimonios de nuestros clientes, o sea, todo eso es lo que muestra ese valor. Muchas veces nosotros hemos hablado de poner en Google nuestro nombre, el nombre de nuestra empresa, lo que nosotros hacemos y ver si salimos, si no salimos y qué se ve del otro lado, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? No, bueno, lo que ya dijiste, que una cosa es que sea caro y otra cosa es el valor que tiene. Y cuando comparamos cosas de distinto valor, no tiene sentido que sea caro o barato. Y a veces, pues, puede ser caro, realmente puede ser caro. Simplemente, o sea, si comparo dos automóviles del mismo año con el mismo mantenimiento, o sea, vamos a ponerlo 0 kilómetros y evitamos todo el tema. Dos autos 0 kilómetros que nos los entregan el mismo día y uno sale un 20% más que otro, bueno, es caro. Y cuando nos preguntan caro contra qué, contra el auto que vende la agencia de al lado, que me lo vende un 20% más barato. Dice el mismo auto, me lo entregan el mismo día, me dan todo el mismo equipamiento y es caro. Ah, bueno, ok, entonces ahí sí tengo que darme cuenta que es caro realmente porque no hay un valor adicional. Ahora, si este te dice la que te lo vende un 20% más caro, te dice, mira, yo te lo entrego hoy, te doy una garantía de X, te hago esto, te hago lo otro y te doy un servicio diferencial, bueno, hay que ver si yo quiero pagar ese servicio y me vale la pena o no me vale la pena, ¿no? O sea, a veces lo vemos, por ejemplo, con las líneas aéreas, ¿no? O sea, tenés el mismo asiento en el mismo avión, uno lo pagó 10, otro lo pagó 20, ¿sí? Pero uno tiene una mejor comida o un mejor lugar o un asiento más adelante o un espacio más grande o sube primero el avión o puede llevar determinado equipaje. O sea, son distintos niveles de servicio dentro del mismo servicio que es, me llevan del punto A al punto B, ¿no? Pero cada uno puede valorar distinto esas cosas, ¿no? Y por eso también el avión hace lo mismo, porque lo que dice es, bueno, para el que no ve el valor en pagar el asiento, el espacio, esto, el otro, el otro, el otro, le doy el pasaje más barato y el que ve el valor en pagarlo, le vendo un pasaje con ese valor, ¿no? Eh, ¿Qué harías? ¿Qué te haría decir sí hoy y qué te frenaría? ¿No? Esta pregunta también es súper importante, ¿no? ¿Qué te haría decir sí hoy y qué te frenaría? ¿No? Entonces empezamos a entender justamente con el cliente qué es lo que lo hace avanzar y qué es lo que lo frena para avanzar, ¿no? Estas preguntas son súper, pero súper importantes cuando estamos en ventas. Y muchas veces, de nuevo, nos la pasamos hablamos siempre, features, de características de los productos, ¿sí? Y nos olvidamos de hablar, ¿sí? De lo que serían
lo que el cliente quiere lograr, cuál es la transformación que el cliente quiere a través de comprarnos nuestros servicios o comprarnos nuestros productos, ¿no? ¿Quién más tiene que estar cómodo con esta decisión y qué necesita esa persona, ¿no? Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, que básicamente es quiénes son las personas que opinan en cuando una persona está comprando o vendiendo o transaccionando o adquiriendo un servicio, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estamos hablando con la persona que nos dice todo lo que quiere, todo lo que le gusta, todo lo que hace, pero al final el decisor está en otro lado, ¿no? Está atrás de la pantalla, está fuera de la reunión, está en otro lugar. Entonces esa persona que está entusiasmada, que quiere todo, después tiene que ir a preguntarle a alguien. Y acá lo vamos a poner bien extremo, que es el caso de un niño, ¿no? O sea, un niño entra a una juguetería, ¿no? Y la persona evade la situación de que el padre es el que va a tomar la decisión, ¿no? Imagínenselo, por eso lo pongo bien extremista, ¿no? Porque es como que parece muy obvio, pero entra el niño a la juguetería y entonces el vendedor vamos a suponer que obvia que el padre es el que toma la decisión y lo atiende como una persona que tiene todo el poder de decisión. ¿Qué diría el niño, no? El niño lo que diría es que le encanta todo lo que está ahí, que quiere la calecita gigante con los caballos, o sea, ¿y te gustaría el equipamiento full? Sí, dame el equipamiento full también. ¿Y querés que te lo lleve a tu casa y que te lo armen en tu casa? Sí, también. ¿Y querés que te construyan en tu casa un castillo y que te pongan la calecita adentro? Todo quiero. ¿Y el precio te parece bien? Me encanta el precio y está bárbaro el precio, ¿no? Y termina la venta y el tipo dice, ya está, ya tengo la venta hecha. Y simplemente cuando termina dice, bueno, ahora espera que le pregunte a mi papá, ¿no? Y el papá, bueno, obviamente que en nada de todo eso va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, esta situación que parece a veces tan burda con un niño y con un adulto en una juguetería, ¿sí? Nosotros la omitimos muchas veces en la vida real, ¿no? Que es que estamos hablando con la persona que no toma la decisión. Y me contaban personas que trabajan mucho con China, ¿no? Que los chinos, si la persona que toma la decisión no está en la reunión, simplemente cancelan la reunión. ¿Sí? Lo tienen tan claro en el formato de negociación que es si vos sos la persona que va, o sea, vos sos la persona que puede tomar la decisión en este momento, no, le tengo que preguntar a X. Ok, si X no está en la reunión, esta reunión no sigue. No, pero yo después le transmito a X, no sigue. Vos no le puedes transmitir a X lo que yo me pasé 20 años estudiando para transmitirte a vos, ¿no? Con lo cual, o sea, es muy difícil que vos le hagas de vendedor. Vos no podés ser de vendedor de mi empresa si no sos especialista en esto, ¿no? O sea, ¿qué le vas a transmitir? ¿Cómo le vas a responder a las objeciones? ¿Cómo le vas a responder a los problemas que no sabés ni siquiera vos que me estás preguntando en este momento a mí y que apenas tal vez entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Nosotros no lo decimos de esta forma, por supuesto. Esta es lo que llamamos la columna izquierda, es lo que pensamos, pero en definitiva, o sea, sin la persona que toma la decisión arriba de la mesa, no podemos nosotros avanzar. Entonces estamos perdiendo el tiempo cuando estamos tratando de convencer o hablar con una persona que no es la que toma las decisiones, ¿no? Vamos a seguir ahondando en este tema las próximas semanas, así que espero que les haya gustado y nos vemos entonces el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Chau, chau, nos vemos, bye.